Hola Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy Bienvenido a bien. La Rioja. ¿Cómo estás, Eugenio? Gracias por la bienvenida. Bueno, Paco Fedina trabaja en Logos, una editorial que tiene muchos proyectos educativos. Trabajó en Ágape, una librería que podemos conocer aquí en La Rioja también. Y sobre todo es una persona muy interesante de conocer su paso por los libros, su familia, su esposa, su vida del parque, ¿no? Así es, sí. Así que bueno, vamos a conversar un poquito con Paco. Paco, hoy solamente leemos los que tenemos mucha edad o hay jóvenes que leen. Mira, para buena noticia hay muchos jóvenes que leen. Es algo sorprendente, pero hay una nueva generación de chicos que empiezan a gustar de la lectura. Y sobre todo la lectura en papel, más allá de lo digital. Porque nosotros creemos que todo es digital y que a los chicos no les interesa el papel. Sin embargo, cuando tienen cercanía o contacto con un libro en papel, empiezan a gustar del papel. Paco, y contanos, por ahí en todos estos años que has estado vinculado a editoriales, venta de libros, ¿aparece gente fanática de los libros? Sí, aparecen. Y Aparecen personas, podemos decir, cuarentones, 40, ahí es la entro, ¿no? típica, y después aparecen gente jóvenes. Son los menos, pero aparecen. Hay gente muy fanática. A mí me pasó un caso, una vez un adolescente, no muchos años para atrás, y se compró toda una colección de libros de la colección de Palabra, que se llama Arcaduz. Ah, que son las novelas que tienen historia de los santos noveladas. Exacto. Bueno, yo soy tan fanático de eso, igual no estamos para hablar de mí, pero hablando para que los que están viendo el video sepan, esta colección Arcaduz te cuenta la historia de los santos, pero no desde una mirada solamente religiosa, teológica, filocalia, no, sino que lo que hace es una novela, una historia, te cuenta como cualquier novela que García Márquez, pero de santos. De hecho, el título tampoco te habla del santo, sino, por ejemplo, eh, a ver, Corazón inquieto. Corazón Inquieto, San Agustín. Bueno, un clásico, así conocí la colección yo, buenísima, la de Francisco Javier, que el Oriente en llamas. Bueno, y así Exacto, pongo, ¿no? exacto, A así ver es. otra. Y bueno, por ejemplo, Hilo de Oro, que es la Y historia de San Ignacio de Loyola, que fue ahora hace unos poquitos días el para 31 de atrás. julio. Exacto. Bueno, y yo llegué a ser tan fanático que me compré dos veces uno, no me di cuenta. Porque claro, te compras todo, no te da el tiempo para leer. ¿No da el tiempo para leer todo lo que uno puede tener en la biblioteca? La totalidad no, pero lo que pasa es cuando uno empieza a leer mucho, una historia, por ejemplo, una novela, tenés que tener un inicio y un fin, lo mismo con una biografía. Pero después hay muchos libros que son de consulta, se transforman en etapas de consulta, porque por ahí uno quiere leer Corazón Inquieto y ya lo leíste quizás a la novela, pero querés leer una parte específica que te llamó más la atención, o por ejemplo, en este caso que es la vida de San Agustín, vamos a ir, capaz no tenés tanto interés en su infancia, sino cuando ella era obispo. Entonces vas a esa parte del libro y lo usás de consulta. Ya no a la totalidad del libro, sino a la parte que más tenés interés. ¿Y el libro se raya? Sí, para mí Sí, sí. para Sí, mí sí. también. Pero por ahí la gente con la que fuiste conversando en todos estos años, lo raya el libro, lo subraya, le dobla una hojita, la puntita del ojo para decir acá está lo importante. Hay los dos perfiles, el que raya el libro, lo dobla, lo mancha con un poco de mate si se le derrama, Ujú. pero están también los perfiles de las personas que quieren que el libro esté perfecto, que no se modifica, que no se raya, que no se marque. Y los dos perfiles son muy respetados porque cada uno tiene, digamos, en su intimidad lo que significa para él el libro. Porque el libro habitualmente no es solo la escritura, sino que las personas llegan a tener una relación con el libro. Es algo prácticamente ya ronda lo místico, pero el olor de un libro, el libro cuando es nuevo tiene un olor, el libro cuando está viejo tiene otro tipo de perfume, aroma, y eso hace que también la cercanía de una lectura, el horario de lectura, si es nocturno con luz o si es de día con sol, eso ya entra en el rango de lo muy personal de cada uno. Y eso muy personal, ¿no? Me imagino que has visto pasar
por la compra de los libros, o gente que mira libros, de todas las edades. Nos decían, bueno, los más 40 o los jóvenes estos que son una esperanza para la vida del libro. ¿Viste también gente que regala libros, por ejemplo, para un cumpleaños, un aniversario, lo que fuese? ¿Hay mucho de eso o es la excepción, digamos? No, a ver, vamos a hacer un poco de sinceridad en cuanto a lo que significa lectores fanáticos. Hoy por hoy, si bien yo dije que hay gente, que hay esperanza, que hay chicos que empiezan a leer, que se enganchan en la escuela, que leen todos los libros de la escuela, pero no es la mayoría. O sea, eso tengo que ser muy sincero. Ahora, ¿por qué muchas veces ocurre que los chicos no leen? Porque dicen los padres o quienes están a su cargo, no le doy papel, no le doy el libro en papel porque no lo va a leer. Y me parece que ese prejuicio juega en contra, que uno no le deja un libro a mano, entonces el chico lo que tiene a mano es una tablet, una computadora o un celular. Entonces hay que acercarle el libro. ¿Qué me he encontrado en este último tiempo? Cuando todavía estaba en una librería, porque en la actualidad estoy en otro tipo que ya más adelante les voy a contar cómo es la actualidad de nuestra, digamos, como presentaste Logos. Muchas personas regalan libros, sí, sobre todo cuando es la etapa de la comunión, la etapa de la confirmación, hablando de chicos. Y después también me he encontrado con personas que le ha gustado una biografía y quieren regalar a todos sus amigos para que lo lean. También me he encontrado casos excepcionales de gente que se dedicaba a comprar libros para regalar. El mayor de los casos que tuve fue una persona que regalaba un libro del Padre Pío y regalaba en promedio 100 libros por mes. 100 libros por mes, todos del Padre Pío. Esa fue una excepción, una persona, todos del Padre Pío. Claro, probablemente sea, ¿no? Haya sido una promesa, algo al padre como para difundir quién es el Padre Pío. Pues más allá de que es muy conocido, ¿no? Dentro Sí. de la religión. Ya no me quedé pensando y suspiré sí, como diciendo, bueno, no sé cuál fue el motivo de esta persona. Claro, fue maravilloso la pastoral que hacía con los libros buenos. O sea, yo dije Padre Pío, regalaba otros libros también, la Biblia, pero a él le gustaba una literatura que él la conozca y tenía también mucha cercanía con el Padre Pío y por eso lo había elegido. Desconozco si fue una promesa o no, pero fue algo maravilloso. Durante 5 o 6 años lo he visto regalar libros. Bien. Y ahora, ¿hay posibilidades, digamos, que la industria se desarrolle más o está mesetada porque compite con el libro electrónico, compite con distractores? O sea, no solamente el libro electrónico, porque, digamos, si pensamos en leer en el celular o en un Kindle, bueno, pero también como vemos que dentro de las personas tampoco esos son numerosos, ¿no? O sea, pero bueno, son fanáticos de la lectura que en todo caso migraron a Kindle. Pero a lo que voy es, más allá de eso, se ve como muy amesetada en la industria del libro o hay nichos todavía que se pueden explotar y que pueden mantener vivo al libro. No, hay un quiebre, hay un cambio. Lo empezaron las editoriales españolas y continuamos por Argentina. El libro se dejó de vender en papel. Desconozco si es un tema de utilización de lo digital o dejar de leer, pero sí en los últimos 10 años ha habido una decadencia en la cantidad de libros. Por ejemplo, la librería en promedio tiene que vender 200 libros al mes y lo que estaba ocurriendo en los últimos años era que no llegaba a los promedios mínimos de venta de libros como para subsistir. Eso que ha llevado a que la industria del libro se redujo en volúmenes. Por ejemplo, las editoriales, hablamos 2010 a 2015, editaba un libro por medio de un autor no muy conocido en Argentina, 500 libros. Pero en los últimos años, ya previo a la pandemia y post pandemia, por ahí se editan a demanda, se editan y se imprimen 50 libros, 60 libros. Entonces por ahí van viendo a demanda y ya no hay esos volúmenes que había de editar en cantidades enormes. ¿Cuál es tu libro preferido? Mi libro preferido fue y es Confesiones de San Agustín. Siempre me llegó al corazón ese libro. ¿Y volvés a ese libro o lo leíste una vez? Cada tanto que tengo posibilidades de hojearlo me encanta, o leer un capítulo, porque es como que te hace sentir que vos estás en diálogo con vos mismo, con Dios, con la historia. ¿Te acordás cómo empieza el libro?
Exacto, exacto, como empieza no, pero Sí, sí tengo así nociones generales. sí. Por ejemplo, cuando la historia de San Agustín empieza él contando anécdotas, o sea, cómo él se veía de chico. Y eso siempre me impresionó, como él tenía una vida muy normal, muy común, que aunque fue en los años allá por los 375, 380, eh, parece una historia de hoy. Eso es increíble, que tiene el libro como que te hace vivir el hoy. Por lo que le pasa al ser humano, Exacto. la condición humana, ese siempre estar, ¿no? Entre la opción eterna entre hago el bien, hago el mal, o no sé lo que estoy haciendo y me pregunto, ¿esto es bueno, es malo? O sea, bueno, aparece ahí la pregunta ética, de alguna manera reflexión antropológica, si el hombre es siempre el mismo. Exacto. ¿No? Creo que eso puede ser. Bueno, un poco te preguntaba cómo empieza, porque no sé si empieza exactamente así, pero creo que sí, el capítulo uno, que es la frase más conocida y más citada de San Agustín, que es nuestra alma no descansa hasta que descanse en ti, Sí, ¿no? Hablando de Dios. Y lo dice alguien que pasó por un montón de experiencias que no son propiamente las de una persona de fe, una persona religiosa, ¿no? Como conoció todo, pero solamente su alma encontró esa paz, esa plenitud. Algo de lo que se habla mucho hoy en día, ¿no? La paz, la armonía, estar con buena energía, ¿no? Son por ahí muchas ideas que vienen del New Age, pero que existieron siempre, ¿no, Paco? sí, es así. Y esa búsqueda de la felicidad constante hace que uno necesita paz. Y la paz que te venden hoy, sin desmerecer, porque, por ejemplo, la tecnología trajo un acercamiento enorme entre las personas, pero también una distracción muy grande. Entonces, esa búsqueda en las redes a veces pasa que es una paz falsa. Solamente se muestran momentos perfectos y que la vida es más que esos momentos perfectos. Bueno, nos metimos en el tema, Es más profundo, es sí. para hacer otro streaming de la felicidad y eso. Pero bueno, contame un poco los proyectos educativos, logos. Bueno, todo esto que arrancamos con la historia del libro, nosotros estamos en una editorial que se llama Ediciones Logos, Sí, pero excelente editorial. nos tuvimos No, que reconvertir. ¿Por qué digo reconvertir? Porque hablamos que los libros en sí no se estaban usando. Entonces, ¿qué notamos nosotros que pasaba? Era que las personas necesitan un acompañamiento. Entonces, el proyecto se empezó a pensar de manera diferente. Nosotros brindamos una capacitación, brindamos un libro de manera digital y después le damos como un accesorio el libro en papel. Entonces, el docente tiene una capacitación para cómo usar el proyecto. El alumno tiene una parte que es virtual, pero también tiene el libro en papel. ¿Y por qué nosotros decimos como un accesorio? Porque el 70% de un proyecto educativo pasa por todo el acompañamiento y el 30% es el libro en papel. Pero no dejamos de darle importancia al papel porque estamos convencidos de que los chicos necesitan tocar y manipular libros. Y si es posible en color, mejor. O sea, estamos también en una lucha constante con el tema de las fotocopias. Entonces, brindamos una parte que es hermosa, que es la parte de venir y estar presentes en un colegio, traer un autor para que los chicos conozcan y las familias conozcan y también los docentes que un libro, detrás de un libro hay una editorial, hay un equipo de editores y hay un autor. Y que ese autor está vivo, o bueno, en su defecto puede ser que no, depende de quién sea el autor del proyecto, pero siempre es un proyecto vivo el que manipulamos nosotros. Y por eso estoy contándote esto, que es un recambio. Tuvimos que encontrar la forma de que los chicos lean, pero que también sientan que están acompañados y el proceso es no solo en el momento de la entrega del libro, sino a lo largo de todo el año. Paco, ¿y cuál es la receptividad que encontrás en diferentes escuelas? Bueno, me estoy adelantando porque obviamente estos proyectos son para escuelas, para el sistema educativo. ¿Y cuál es la receptividad que encontrás? Hay directivos que dicen, no, acá libro, papel no, o libros no. Libros no, obviamente, si estás en el sistema educativo no es libros no porque leer no está bueno, porque obviamente es
un medio para acceder al aprendizaje, al conocimiento, pero me refiero a esto del libro en papel, la fotocopia, el apunte, bueno. ¿Cómo va con los directivos, ¿no? Estamos hablando que recorres muchas provincias de Argentina a lo largo del año. No vamos a particularizar ninguna, pero por lo menos, ¿qué impresión tenés? La impresión que tengo es que hay muy buena recepción. Habitualmente lo que ocurre en una escuela es que el directivo o quien esté responsable al frente de digamos, la toma de decisiones sobre qué proyectos usar o hacia dónde va la educación, habitualmente son personas que están siempre en búsqueda constante de mejorar la educación. Entonces ahí aparezco yo. Voy a golpear una puerta, llego, me presento y siempre es el mismo proceso. Lento al comienzo, se genera un vínculo. Lo más importante a la hora de una cercanía a un proyecto, el primer paso es el vínculo entre la editorial y el colegio. Y el colegio no es una estructura física solamente, sino que hay siempre personas con sentimientos y habitualmente muy atareadas, o sea, llenas de cosas y en un primer momento muchos problemas. Entonces, nosotros no tenemos que ser ni una carga ni un problema, simplemente acercar un proyecto. Y cuando me dijiste qué recepción hay, es buena, siempre es buena. Después, puede ser que les sirva para cubrir una necesidad o no lo que traigo yo. Yo habitualmente ofrezco un proyecto de ESI, que se llama Desafíos. Después voy con otro proyecto que se llama Bambú Lector, que es un proyecto de comprensión lectora. Después tenemos algo que es revolucionario en la industria de las matemáticas, que es el método Singapur. Una nueva forma de enseñar las matemáticas que en Singapur se enseña con, digamos, una forma diferente y no solamente es a través de libros, sino que a través de objetos, donde los chicos pueden jugar, tocar y manipular cartas, manipular un dado, y con eso van aprendiendo a mejorar, digamos, el aprendizaje en matemáticas. Singapur, desde el año 2002 en adelante, empezó a ser líderes en cuanto a las pruebas PISA, que son unas pruebas que se toman de manera internacional para ver en qué rango uno está con las matemáticas, y en el año, por ejemplo, 2022, obtuvo el primer puesto. Me puedo confundir algunos años, por eso no digo exactamente qué años obtuvo el primer puesto, pero está siempre en los primeros puestos. Y los países que lo siguen en el rango de las pruebas PISA están siempre entre los primeros puestos. Entonces, nosotros traemos a Argentina y ya se usa en varios lugares este método. Entonces, bueno, vamos con esto que es súper nuevo, que es una forma nueva de enseñar las matemáticas. Por ejemplo, un chico de primer grado puede aprender los números, no solamente un rango limitado al 10 o al 20 o al 50, sino que podría tranquilamente aprender hasta el 1000. Y, por ejemplo, vamos a enseñar primero los números positivos, después los números negativos. Bueno, no me voy a meter en la parte técnica, pero quería contar esto y me entusiasmo porque es algo sí, se nota. Después empezaste. Yo primero digo, a ver, contame algo, lo contaste todo. Y después, pero bueno, las matemáticas son así también, ¿no? El día que le agarras la mano, por eso podés dedicarle la vida a las matemáticas. No son tan malas, tan ogro como por ahí algunas veces sentimos cuando somos estudiantes y vamos a la escuela y nos cuestan las operaciones. Sí. Y después tenemos un proyecto de religión que es completo. Nuestros proyectos siempre van desde jardín de infantes, o sea, hablamos de 3 años, hasta que terminas la secundaria, los 17 o 18 años. Todos los proyectos son integrales, es decir, el colegio puede tomar, por ejemplo, toda una primaria, pero habitualmente nosotros tratamos que sea integral porque es progresiva la enseñanza. No alcanza con un año, hay que hacer un primer año, después hacer un segundo año y hacer de manera ordenada. ¿Por qué? Porque la enseñanza, digamos, yo mencioné el último proyecto de religión, es transversal. Entonces uno empieza en jardín a conocer algo, lo va atravesando durante toda la primaria y cuando vas a secundaria estás preparado para conocer la Biblia, conocer quién es Jesús, quién es Dios y conocer las bases fundamentales de un cristiano. Yo digo esto porque habitualmente los colegios que presentamos los proyectos son católicos. Pero también tenemos colegios que son privados, de gestión privada, y por ahí no son estrictamente católicos. Tenemos casos que la enseñanza es evangélica y también se usan los mismos proyectos, porque son proyectos amplios y muy respetuosos y que a todas las personas les sirven.
Qué bueno, o sea que una escuela 100% laica podría usar, por ahí no sé si el de religión, pero sí el de ESI, el de Singapur, ¿no? El de Exactamente. Bambú, comprensión lectora. Y bueno, comprensión lectora, este año estamos haciendo unas pruebas piloto, aparte que ya venimos trabajando con algunos colegios, tomamos escuelas modelos en el país y se les beneficia al 100% ese grado que eligen. Por ejemplo, acá en La Rioja tenemos en un colegio, después en Catamarca tenemos en dos colegios también y el viernes pasado cerré una operación con una escuela muy especial en Misiones, que son las escuelas EFAS. Entonces ahí es una escuela ¿Qué, evangélica. qué es una escuela EFA? En una escuela EFA tienen un sistema educativo donde los chicos están una semana en la escuela y una semana en la casa. Siempre estudian, pero están como internados. Y habitualmente son en colonias, es decir, en lugares alejados a los pueblos. Entonces la emoción de la editorial fue poder brindarle a estos chicos esta posibilidad de mejorar su lectura y la comprensión lectora y la velocidad lectora a través de este proyecto con Bambú Lector. Ah, bueno, qué lindo, qué lindo. ¿Vos sos de Misiones? Soy de Misiones, ¿De dónde? Contame. de Campo Grande, el centro de Campo, la provincia. que es el centro de la provincia. ¿Y extrañás Misiones? Y siempre que voy tengo la emoción de volver a mi provincia, familia, Amigos. conocidos, amigos. ¿Cuántos años viviste ahí? Viví 17 años ahí 17. ¿Y ahora vivís y ahora vivo en Buenos Aires, en, en Villa del Parque. en Villa del Parque? En un barrio, hay que contar que por ahí uno ve los medios y parece que Buenos Aires es líos, cantidad, que eso, pero Villa del Parque, si no me equivoco, fui cuando era muy chico, es un barrio de casas bajas, ¿no? No es el monstruo Así ese. es un barrio de casas bajas, ahora a diferencia de eso es que hay edificios con casas bajas, conviven las dos. Conviven las dos, claro. Sí. Conviven las dos. Pero Todavía una sigue zona siendo, tranquila. y sigue siendo barrio todavía. O sea, todavía te podés sentar a leer un libro y no es el ruido de afuera no te impide, No, digamos. no, no impide. Se escuchan los pajaritos, se escuchan los Claro, grillos. Yo estoy cerca del tren, se escucha el tren cuando el pasa. tren, qué lindo. Bueno, contame algo de ESI, ¿no? Porque por ahí las escuelas religiosas, eh, primero había como una resistencia, un prejuicio, no, digamos, la escuela es una comunidad, vamos a decir esto, o sea, no es que le estamos cargando toda la escuela. La escuela es una comunidad que se conforma además de su directivo, docentes, personal de maestranza, servicios generales, pero fundamentalmente de las familias, ¿no? O sea, las familias confían y mandan y entregan un hijo para que la escuela lo forme. El tema es que las familias también tienen sus valores, tienen sus creencias y tienen sus resistencias. Entonces, por ahí la educación sexual integral, ESI, tu paso me parece por varias etapas y sobre todo de calibración, me permito esta idea de, digamos, primero era, de eso no se habla y ahora es sí se habla, pero en el medio también hubo una de decir, bueno, se habla, pero se habla lo que queremos y solamente del amor y no del conocimiento del propio cuerpo, bueno, de la prevención de abusos, pero tampoco es solo eso. Bueno, a ver, toda esta mezcolanza, ¿cómo lo resumirías vos en lo que se propone como ESI hoy y es un poco lo que de alguna manera para quienes son padres, digamos, tengan la tranquilidad de qué está pasando hoy con eso? Mira, voy por el inicio, como me presento en una escuela. Yo llego y digo, somos Ediciones Logos y nos dedicamos a la formación integral de la persona. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante la palabra integral. Integral quiere decir en todos sus aspectos, desde lo espiritual hasta lo muy humano. Entonces, hoy por hoy, un proyecto de ESI que se llama Desafíos, en nuestro proyecto es el nombre que le pusimos, la enseñanza afectivo-sexual. Pero ¿por qué aclaramos esto? Porque durante nuestras presentaciones, ya cuando pasamos de esta primera aproximación mía con un colegio y implementamos un proyecto, traemos a un autor que dé una charla en algún momento del año. Por ejemplo, ahora lo hicimos hace poquito acá, esta semana, en la escuela Pío XII, en el colegio Pío XII estuvimos con los docentes y después con las familias.
haciendo capacitaciones y presentando este proyecto. Ahora, cuando yo digo integral, ¿a qué me refiero? A que involucramos a las familias y al colegio, a las familias y a la escuela y a las familias. ¿Por qué insisto con esto? Porque durante muchos años se ha creído que el problema de la enseñanza de la educación sexual se lo derivamos a la escuela. ¿Y qué ha pasado en el último tiempo? Que las escuelas se ven desbordadas con este tema. Tengo que aclarar varios aspectos antes de decir desbordada y por qué. Porque hoy apareció la tecnología y la tecnología trajo muchos avances y muchos retrocesos. Y los alumnos desde edades muy pequeñas están metidas dentro de un celular, dentro de una tablet. Y eso trajo aparejado un montón de situaciones que superan a todos. Por un lado superan a los padres y por otro lado superan a los docentes. Entonces, en esta formación que nosotros brindamos a través de un libro, una plataforma y un acompañamiento durante todo el año, aparte de la capacitación docente, es decir, tenemos que explicar a los padres qué es que vamos a enseñar a sus hijos. Entonces, el padre o la madre o el tutor o quien esté a cargo de la personita, digamos personita porque es una persona y es importante que sepa desde el primer momento que es una persona única, individual y que tiene que respetarse y respetar a los demás. Entonces, en esta formación de ESI, que arranca a una edad muy temprana, pues nosotros el proyecto arranca a los 3 años. Entonces, el chico o la chica va a empezar a conocerse y a conocer a los demás. En la primera etapa, tiene que saber que tiene emociones y esas emociones tiene que aprender a respetarlas y controlarlas. Así que bueno, tengo mucho para hablar, así que me emociono cuando hablo de esto, pero iré paso a paso. No, pero interesante. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Ya empezaron un ciclo y lo terminaron? Voy a ser un poquito más amplio. La editorial tenía un proyecto que se llama Aprender a Amar, que ahora ya se terminó ese proyecto. Más de 10 años estuvo en práctica en un montón de escuelas a lo largo del país. Y nos ha dado buenos resultados. Pero ¿qué nos ha pasado? Que se ha actualizado por cuestiones lógicas. Nos vino la pandemia, la tecnología se ha metido en todas las familias de una manera transversal, es decir, porque tenías que trabajar, porque tenías que comunicarte, porque no podías ver a tu amigo, amiga, familia, y sí o sí todos aprendimos a utilizar algo. Para bien o para mal se ha tenido que usar esa tecnología. Ahora, entonces, el equipo de desafíos lo que hizo fue repensar el proyecto AMAR y transformarlo en algo más actual. Entonces, ¿qué significó eso más actual? En su momento eran solamente libros y ahora se transformó en un proyecto súper vivo en cuanto a que tenemos un equipo grande de profesionales que están dando charlas una vez por mes de manera virtual para todos nuestros usuarios. Tenemos más de 100 colegios en el país, más de 100.000 alumnos a lo largo de todo el país y eso nos enorgullece un montón. Y en el equipo de formación tenemos a personas muy importantes. Nosotros decimos que juegan en las grandes ligas, como por decir el Messi del fútbol, nosotros tenemos a los Messi de la ESI. Y entre ellos, por ejemplo, Selmira Bottini, tenemos Paola del Bosco, muchos conocerán y después tenemos, y otros no, pero si los googlean, los buscan en Instagram, los van a encontrar y son personas muy cercanas, personas que han dedicado toda su vida su profesión a la enseñanza de la educación afectivo-sexual y están súper actualizados. Así que eso también para nosotros es como un orgullo poder traer a las provincias a estas personas de manera virtual y por supuesto después coordinamos una charla durante el año a cada uno de los colegios que ya estamos implementando el proyecto. Bueno, muy potente, Sí. y muy esperanzador que se esté trabajando de esta manera. Bueno, como para ir cerrando, Paco, ya nos dijiste que tu libro preferido, tu obra preferida es Confesiones de San Agustín. ¿Y por qué leer? ¿Por qué leer? Porque te ayuda siempre a desarrollarte. Primero con los conocimientos y después un montón de cosas vas aprendiendo a ser una mejor persona. La lectura siempre es un beneficio para la persona. Es ideal leer para aprobar los exámenes, es ideal leer para aprobar en la escuela, para poder ser un buen alumno, pero también te va desarrollando, va mucho más allá de una prueba, de un examen.
te hace conocer, y el conocimiento siempre te va a dar libertad, siempre, nunca te va a alejar de nada. Cuanto más vas a conocer, más vas a ser libre. Bueno, la verdad que muy buen cierre. Nada que agregar. Paco, muchas gracias. Gracias, Eugenio.